internacional, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Dice la traducción en el lenguaje actual: mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Dice la Biblia de las Américas: gozados en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Y dice la versión Dios habla hoy: vivid alegres por la esperanza que tenéis. Soportar con valor los sufrimientos y no dejáis nunca de orar. Demos gracias a Dios, amados hermanos, en esta noche preciosa, por este momento especial, Señor, que tú nos permites una vez más de congregarnos en esta tu casa, Padre, para escudriñar tu palabra, para escuchar el mensaje, Padre, que tú tienes en esta preciosa palabra, Señor. Cuánto te rogamos y te suplicamos, nos permitas atesorarla, Señor, atesorarla para ponerla por obra, Señor, debiendo entender que debemos ser obedientes en este mandato que tú nos das, Padre, porque tú también nos has dicho que oremos sin cesar, Señor, o sea, constantemente, Padre, sin interrupciones, Señor. Permítenos en esta noche entender cuán tremenda bendición tú tienes a la obediencia de tus hijos en esta palabra y en este mandato, Señor. Bendice a tu pueblo en esta noche de una manera especial, Señor. Unge mi mente, mis labios, Padre, de manera que podamos recibir de ti la bendición con esta palabra llena de tu unción y de tu presencia, Padre. Te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con nosotros, entre nosotros y dentro de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Padre Santo. Gracias, amados hermanos, todos sus lugares. Un saludo a aquellos hermanos que estén conectándose a través del Zoom, aquellos que vayan a ver esta enseñanza posteriormente. El único deseo de nuestras vidas es que sean, de nuestros corazones, que sean bendecidos tremendamente, ¿sí? Esta palabra es bien hermosa, hermanos, porque nos va a hacer meditar como toda la palabra de Dios. Yo quiero que te la lleves en tu corazón, porque esto puede marcar la diferencia tremendamente en nuestro caminar cristiano, hermanos. Porque vamos a salir de aquí no como llegamos, vamos a salir de aquí con la plena convicción de que en verdad nos va a hacer reflexionar la palabra si hemos sido obedientes o no hemos sido obedientes, de manera que recibamos la bendición, hermanos, que el Señor quiere. Dijo cierto teólogo suizo, nació en el año 1889, murió en 1966, su nombre fue Emil Brunner. Él dijo: la fe vive de la oración. Y podría decirse que en el fondo creer es lo mismo que orar. Está tremenda esa frase. Está tremenda esa frase, porque si nos metemos, como vamos a empezar hoy, que Dios permite y nos siga hablando a través de hermosas enseñanzas en lo que es la oración, para que su pueblo se fortalezca, le vamos a poder dar la razón a este hombre de Dios. Te lo repito, la fe vive de la oración. Y podría decirse, en el fondo, creer en lo mismo que orar. ¿Por qué podemos admirar esta frase y guardarla, atesorarla, hermanos? Porque Dios habla al ser humano a través de su palabra, ¿cierto? Amén. Y el ser humano habla a Dios ¿cómo? Por medio de la oración, hermanos. Nosotros, cuando Él nos habla, es cuando leemos su palabra, cuando dedicamos ese tiempo. Pero si nosotros queremos hablar con Él, decirle gracias, es a través de la oración. Así como la respiración es vital para el cuerpo humano, así lo es la oración a la vida espiritual del creyente, hermanos. Sin la práctica de la oración, creámoslo, que el cristiano muere en su vida espiritual lentamente, y por tanto en su comunión con Dios. Entonces dice la Escritura en la traducción viviente: alégrense por la esperanza segura que tenemos.
La esperanza, ¿cuál es la esperanza segura que dice Pablo aquí? Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Pablo mismo nos contesta en varias citas de Romanos que la esperanza de la salvación futura que tú y yo tenemos. Permíteme leer esas escrituras en la versión Dios habla hoy. Romanos 5:2 dice: por Cristo gozamos del favor de Dios por medio de la fe y estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Romanos 5:4 dice: y esa firmeza nos permite ser aprobados por Dios, y el ser aprobados por Dios nos llena de esperanza. O sea que la firmeza, el que tú te mantengas firme, es lo que te permite ser aprobado por Dios. A Dios no le agrada aquel que retrocede, a Dios no le agrada aquel que está no de una manera firme, hermanos, ¿sí? Romanos 8:24 dice: y en esa esperanza hemos sido salvados. Ahora bien, si lo que se espera está ya a la vista, entonces no es esperanza. ¿Por qué? ¿A qué esperar lo que ya se está viendo? En Romanos 8:25 continúa diciendo: pero si lo que esperamos es algo que aún no vemos, con constancia hemos de esperarlo. Y finalmente Romanos 15:4 dice: todo lo que dicen las escrituras, fíjate bien, todo lo que dicen las escrituras fue escrito para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos, mantengamos la esperanza. Amén. Es importante estar en contacto con las escrituras. Amén. Completamente, hermano. Si no quieres que tu esperanza se apague, ¿sí? No puedes separarte de la palabra de Dios. En pocas palabras, mi hermano, si tú eres cristiano, tienes que estar en la palabra, con la palabra, sobre la palabra y por la palabra. Así que la esperanza de la salvación futura, ¿qué es lo que hace, hermano? La esperanza de la salvación futura que tú y yo tenemos estimula el gozo presente, tanto así que los hijos de Dios, o sea que tú y yo llegamos a ser capaces de perseverar en medio de toda aflicción. Cualquiera que sea la aflicción, hermanos, esta perseverancia que tú y yo mantengamos, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Esta perseverancia indica la fuerza que tú y yo tenemos de resistir bajo la presión de los embates, de aflicciones y tribulaciones que pueden venir de diferentes maneras a tu vida. Van a venir disfrazadas de muchas maneras, pero tú las vas a poder llevar, hermano, con esa esperanza. ¿Sí? Pero por favor, entendamos que la aplicación persistente de dicha fuerza no es producto de la sabiduría o habilidad humana, hermanos. Tú y yo no tenemos ninguna sabiduría, ninguna habilidad, si no nos la permite Él. Todo es por la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios. Por eso Pablo se apresura a añadir en este versículo: sed persistentes en la oración, sed constantes en la oración, oren sin desmayar, oren sin cesar, en la invitación de Pedro a través de las Santas Escrituras, porque sin oración constante ese gozo y esa perseverancia serían imposibles en nuestras vidas. No vamos a poder, hermanos. Es a través de conectarnos con Él y recibir esta fuerza de Él. La oposición que procede del mundo y las dudas que vienen de nuestro interior resultarían ser también demasiado fuertes, hermanos. Tenemos una lucha muy fuerte con nosotros también en nuestro propio interior, hermano. Sí, amén. Que no vas a poder doblegarla, sino es a través de doblar rodillas. Cuando día a día, en realidad, sin perseverancia en la oración,
Créeme que sería imposible obedecer las exhortaciones que tú encuentras en este precioso capítulo 12, del versículo 9 al 11, que el capítulo 12 habla de nuestros deberes cristianos, pero para recordártelas hoy, tú y yo no podríamos funcionar sin una oración perseverante, constante, para poder amar sin fingimiento, para aborrecer lo malo y seguir lo bueno, para amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, hermanos. Y todo es a través de la oración. Hoy es mi deseo, hermano amado, que en esta noche podamos atesorar el mensaje que hay en esta preciosa palabra. Que lo atesoremos, hermano mío, en lo que resta de este año. Y empecemos un 2024 con más fuerzas que el 2023. De manera que podamos entender de manera concreta para nuestras vidas que la oración, hermanos, es el camino de Dios ¿a qué? A la esperanza y el gozo y la resistencia y el amor, hermanos. Es a través de la oración, mi hermano. Es a través de la oración y que entendiendo eso tendremos una nueva determinación para hacer tiempo para orar. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a orar? Regularmente solos y con nuestras familias y con algún grupo de creyentes, como la oración que hacemos aquí en los lunes, ¿sí? Pero aquí hay algo importante que quiero comentarte en lo que este versículo marca y que habla de la perseverancia, ¿sí? Constancia, constantes en la oración. ¿Qué significa perseverar en oración? ¿Qué significa ser constantes en oración? ¿Qué significa orar sin cesar? En otras palabras, como dice Pablo en Tesalonicenses, necesitamos entender qué significa perseverar para poder conectar, hermanos, así este llamado de perseverar en oración con lo que ya hemos visto en nuestra enseñanza, que hablamos que dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Que también tú y yo lo podemos ver completamente ilustrado, perfectamente ilustrado en esa oración preciosa que vamos a tocar en esta noche de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 15 al 23. ¿Cómo podemos o debemos, mejor dicho, entender esta palabra tan importante, hermanos? Porque a veces no la entendemos, créemelo. Y la palabra perseverar en este contexto de Pablo no significa que tengamos que estar orando cada minuto o durante los 60 minutos de la hora, las 24 horas del día. No, mi amado hermano, pero sí significa persistir en la oración, cumplir la oración, sentir devoción por la oración, no dejarla ni perder el ímpetu en la oración, porque la oración lo demanda, ser habitual para la oración. Lo que debe ser completamente opuesto a qué, amado hermano, a que sea algo aleatorio, algo al azar, algo de vez en cuando, algo esporádico, algo intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Hoy sí, mañana no, pasado mañana sí, 2 días después no. No, amado hermano, en otras palabras, Pablo nos está pidiendo a todos los cristianos que hagamos de la oración una parte regular de nuestro diario vivir, hermanos, que seamos habituales, que seamos recurrentes y disciplinados en nuestra vida, que sea parte de nuestra vida. ¿Por qué no me permito decírtelo de esta manera práctica para que nos quede más claro? Consideremos la oración en la misma manera que tú y yo consideramos comer, dormir y hacer nuestro trabajo. ¿Comemos día a día? Amén. ¿Dormimos día a día? Amén. Podemos aguantar ciertos días sin dormir, pero nos morimos si no dormimos. ¿Trabajamos día a día? Amén. Algunos no trabajamos. ¿Sí? Y si no trabajas, ¿qué te pasa? Te despiden.
O sea, ¿por qué no verlo de esa manera, hermanos? Consideremos la oración de la misma manera que consideramos estas cosas habituales, ya son como hábitos en nuestra vida. Tú en automático comes, desayunas, comes, cenas, duermes y te presentas al trabajo, ¿sí? De igual manera, tenemos que considerar, hermanos, como algo de nuestro diario vivir, en el que vamos a empezar a hacer algo, hermanos. No debemos asumir que va a ser el complemento de otras cosas. Al final de mi día, no, yo tengo un compromiso para ese tiempo. ¿Por qué, amado hermano, te estoy enfatizando todo esto? Porque las Escrituras nos enseñan que orar es hablar con Dios, hermano. ¿Queremos hablar con Él? Amén. Sí, amén. Orar es comunicarse con Él a través de un diálogo dinámico, hermano, y enriquecedor. Tú hablas y Él también te habla. Por tanto, el tratar con Dios en la oración merece más que una llamada esporádica, hermanos. No te estoy diciendo yo con esto que Él no está disponible en cualquier tiempo. Él está disponible en cualquier tiempo, claro. Y va a haber un minuto de un tiempo específico en que tú y yo tengamos una necesidad apremiante y vamos a recurrir a Él. Padre bendito, ayúdame porque esta situación yo no la estaba considerando. Ilumíname, por favor, sí. Y en su infinita misericordia, conociendo tu corazón, yo sé que te va a responder. Pero no me estoy refiriendo a eso, hermano, ¿sí? Estoy refiriéndome a ese tiempo preciso y claro en que tenemos que buscarlo. Porque creamos lo que tú y yo lo deshonramos cuando no encontramos tiempo durante las 24 horas para darle una atención adecuada a Él. ¿La merece? Sí, amén. Él la merece, hermanos. Cuando tú y yo podamos meditar día y noche lo que Él ha hecho por nosotros, hermano, no alcanzamos a pagar. Solamente un corazón lleno de gratitud, que lo invoque, que lo alabe en ese tiempo definido para con Él, hermano. Así como tu rutina de comer, de dormir y de trabajar, tenemos que tener ese tiempo con Él. Yo te pregunto una cosa para reafirmar de una manera práctica lo que te estoy diciendo. ¿Qué sucede o qué pasa con las relaciones que no se atienden de manera enfocada y regular? ¿Qué pasa? Sufren, se deterioran y se olvidan. Si no hay comunicación en un matrimonio, ese matrimonio tiene mucha posibilidad de quedar fuera, de acabarse. Si no hay comunicación en un noviazgo, difícilmente va a llegar al matrimonio. ¿Sí? Si no hay comunicación en una amistad, ese amigo va a quedar en el olvido, ¿cierto? Es una relación, lo mismo pasa con nuestra relación con el Dios Todopoderoso. Recuerda que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Escritura en Efesios 2:1. Nosotros éramos enemigos de Dios, dice Romanos 5:10, pero en Él fuimos reconciliados e iniciamos a partir de ahí una nueva vida. Por tanto, yo creo que es necesario cultivar esa relación. ¿Es una relación nueva? ¿O fue una relación nueva para nuestras vidas? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí, sin temor a equivocarme, yo lo afirmo y lo digo, y yo creo que para ti también es esa relación nueva con Él, con una actitud agradecida. Entonces debo venir. Por ello Pablo nos invita a todos los cristianos a una vida de reuniones de oración a Dios como regulares y planeadas, hermano. Porque Él lo merece, en las cuales tú y yo le vamos a alabar por lo que Él es, hermano. Le vamos a alabar por Él, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, porque abrió nuestros ojos, nuestro entendimiento, porque reconocíamos que estábamos muertos y perdidos en delitos y pecados, pero Él vino a ti, Él nos dio vida y vida en abundancia, porque estábamos ciegos y quitó la venda, porque estábamos en tinieblas y nos trajo a su luz admirable para anunciar sus virtudes. Hay tanto por agradecer, hermano. También lo vamos a buscar para pedirle ayuda, ¿cierto? Amén. ¿Podrá ayudarnos? Amén. ¿Tendrá con qué ayudarnos el Señor? Amén.
Hermano, dice, clama a mí y yo te responderé. Abre tu boca y yo la llenaré. Dime qué necesitas, hijo, pero ven y clama a mí, porque yo sé lo que tú necesitas, pero yo quiero escucharlo de tu boca, porque yo conozco tu corazón. Ven a mí, yo quiero esa intimidad contigo, hijo mío. Es un Dios hermoso, hermanos, que lo que quiere es esa conexión con nosotros. Suplicaremos en defensa de los que amamos. Padre, te encomiendo a mi hijo por ti. Por favor, tenlo en el hueco de tu preciosa mano. Hasta que no te conozca, no llévatelo, Padre, que entregue su corazón. Tenemos por qué clamar. Amén. Él quiere escucharlo. Él conoce esas necesidades. Él conoce a todos aquellos amigos y familiares por los que tú una vez pediste y que a lo mejor ya dejaste de pedir. Así que, amados hermanos, perseveremos en la oración en lo que queda de este año, para que entremos fuerte al año que entra. De manera que podamos fortalecernos en este hábito para el resto de nuestro peregrinaje. Es una disciplina la oración del cristiano, hermanos. Es una cosa que tiene que hacer día a día, como te lo he explicado. Pero de una manera enfática, es una disciplina en su vida. Y es un hábito que podemos formar. Dice la psicología moderna que un hábito tú lo puedes lograr en 21 días. ¿Cuántos de nosotros no éramos un poquito flojitos para leer libros? Nuestra cultura es una cultura que lastimosamente no lee mucho, ¿sí? Pero tú te formas ese hábito y te lo puedes formar a través de la palabra, porque en 22 días tú tienes el hábito creado en ti por hacer ese evento repetitivo día a día y lo pasas a formar parte de tu vida. Dicen algunos estudiosos que ese hábito se puede ir de 22 hasta 66 días, pero créeme lo que tú lo vas a tener si lo iniciamos como Dios quiere que lo hagamos, hermanos, definiendo ese tiempo, ese lugar, ese método de oración colectiva, oración personal en tu aposento, oración mañana y noche, pero el Señor va a estar contigo, amado hermano, porque Él quiere que oremos. Así que planeemos esa hora y ese lugar, hermanos. Habiendo comprendido esto, podemos comprender y atesorar fácilmente cómo se relaciona el llamado de la oración perseverante con el resto del versículo 12, que dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ya nosotros hemos visto hasta este momento, hermanos, que el párrafo entero representa el amor como el exceso visible del regocijo en la esperanza, hermanos. Es el amor que estamos gozando y viviendo ya en el momento en que Cristo llegó a nuestras vidas. ¿Lo sentimos o no lo sentimos? Lo podemos confesar con la plena convicción de que nuestra vida es completamente diferente, que ya no es lo que era, que seguimos teniendo algunas dificultades porque las vamos a tener. Ahorita lo vamos a ver, hermanos, pero ¿qué? El amor de Dios es más grande que todo, hermanos. ¿Sí? Primero que todo, hermanos, la tribulación tenemos que, y lo sabemos muchos de nosotros por el tiempo que ya tenemos en Cristo, la tribulación es el ambiente normal en el cual vivimos nosotros, hermanos. Cuando tú das un estudio bíblico, lo peor que tú pudieras hacer es engañar a aquel nuevo cristiano diciéndole que todo va a cambiar. No, mi amado hermano, va a empezar una vida de dificultades, de pruebas, de luchas, porque la tribulación es el ambiente normal en el cual vivimos como cristianos. Por así decirlo, es la tierra donde estamos plantados en este mundo caído, tú y yo. ¿Qué dice Job 5:7? Job 5:7 dice: el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Las chispas siempre vuelan hacia arriba, nos está dando la seguridad. Así el hombre nace para sufrir, nace para la aflicción. Job 14:1 dice: el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de turbaciones, y lleno de problemas, y lleno de aflicciones. Esa es la vida del hombre. Posiblemente podrían decir algunos, no creo que estén aquí los que podrían decir eso, pues yo no he experimentado nada así,
Pero si no lo han experimentado, hermanos, crean que lo van a experimentar. Debemos tener presente que la tribulación en este mundo es algo completamente normal para el cristiano. Vamos a ser probados, hermanos. La palabra lo enseña. En segundo lugar, Cristo nos debe consolar que Cristo ya atravesó la tribulación, nuestra tribulación. Y entonces al atravesar nuestra tribulación, Cristo viene a ser ese terreno y la meta de nuestra esperanza inquebrantable, hermanos. En Él estamos plantados, en Él estamos firmes. ¿En dónde están tus cimientos? Yo te pregunto en esta noche, porque si tus cimientos no están en Cristo, entonces sí estás en dificultades. Pero Él ya sufrió por ti, Él ya sufrió por mí, y ahora es el terreno donde tú y yo nos afirmamos. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cómo fuimos redimidos, hermanos? Con un cruento sacrificio en la cruz del Calvario, ¿cierto? Sí, amén. Él se hizo hombre y abrazó todo nuestro sufrimiento. Él fue a la cruz por mí y fue a la cruz por ti. Él llevó ese sufrimiento, lo escogió, lo llevó, y en su muerte y resurrección lo derrotó completamente. Todo, amado hermano, el pecado, Satanás, la enfermedad, Cristo derrotó todo, muriendo por nosotros y resucitando de la muerte. Y con este triunfo nos aseguró para toda su gente, con este triunfo aseguró para toda su gente, para todos los que confían en Él, libertad del pecado, libertad de Satanás y libertad de la enfermedad. Parcialmente ahora y perfectamente en la hora que viene, hermanos. Amén. Cuando seamos levantados. Gloria a Dios. Entonces, es necesario tener presente que Jesucristo, hermano, ha llegado a ser ese terreno firme de nuestra esperanza, hermanos. Amén. Necesitas afirmarte con promesa, con palabra de Dios, para que puedas salir avante, hermano. Y Él mismo es el objeto de nuestra esperanza, hermanos, porque su palabra dice en Romanos 5, versículo 1 y 2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Él tomó nuestro lugar, hermanos. Él ya atravesó esa tribulación. Él se ha convertido en esa roca firme para tu vida y para la mía. Y tú y yo no tenemos excusa alguna para titubear en medio de la tribulación, si reconocemos quién verdaderamente pagó lo que merecíamos. Y no fuiste tú ni fui yo, fue Él en la cruz del Calvario, hermano. Por lo tanto, hermanos, en la medio de la tribulación de la vida, podemos o debemos, mejor dicho, regocijarnos. ¿Lo creemos? Sí, amén. Gracias, Señor. Habrá quien diga, ¿cómo es posible que me goce en medio de la prueba, hermano Daniel? No sabes ni lo que estás diciendo, porque yo no estoy pasando cosas terribles, pero créeme lo que para los que conocemos y confiamos en Jesucristo, esto es posible. Claro que sí. La tribulación no destruye la alegría, la tribulación no destruye el gozo, todo lo contrario, la tribulación empuja las raíces de mi alegría al fondo de la esperanza. Entre más me atribulen, Señor bendito, más me clavo. Las raíces de la alegría, las raíces del gozo que has permitido salgan de mí, se afianzan y van a buscar más roca tuya. Sí, amado hermano, la tribulación empuja las raíces de la alegría al fondo de la esperanza.
esperanza. Así nos lo dice Pablo. Pablo nos dice, regocíjense en la esperanza. Y en 2 Corintios 6:10 nos dice, entristecidos, mas siempre gozosos. Ese es el espíritu de toda alegría en la vida cristiana experimentada, en la vida cristiana, en la práctica, hermanos. Entristecidos, mas siempre gozosos, hermanos. Así, amados hermanos, es una gran verdad que la tribulación es normal aquí y que la alegría crece con raíces hondas en esta tierra. Ahora nosotros sufrimos desterrados de nuestra casa perfecta en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Donde la Escritura dice que cada lágrima será secada en ese momento, pero aún ahora debemos alegrarnos en medio de toda tribulación, venga disfrazada con la máscara que quiere y permita, pero tú y yo nos vamos a gozar. ¿Por qué? Porque Él vendrá, Él prometió que vendrá y Él viene. Emmanuel viene y viene por nosotros. Ha venido una vez y compró nuestra libertad de todo el pecado y de Satanás y de la enfermedad y del sabotaje, y llegará perfeccionada para su Israel verdadero, hermanos. Él viene y vendrá. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos, y en esto nos alegramos. Venga lo que venga, sea lo que tú quieras y permitas, Padre Santo, en ti esperamos, porque creemos a tu palabra, creemos a tus promesas. Ese gozo tuyo, ese gozo en mi corazón sostiene la resistencia paciente que se necesita para caminar, hermano. Recuerda que tú no estás en una carrera de velocidad, mi hermano. Tú estás corriendo un maratón, y el maratón no lo vas a correr para ganar, lo vas a correr para disfrutar. Y cuando tú lo vas a correr para disfrutar, necesitas resistencia, y el gozo sostiene la resistencia paciente, la resistencia fuerte que tú necesitas. Por eso Pablo nos dice en el versículo 12, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. Porque el gozo en la esperanza es lo que permite esta resistencia perseverante, hermanos. Cuántas décadas vengan para cada uno de nosotros, solo Él sabe. Yo deseo que sean muchas para servirle mucho, para todos ustedes, hermanos. Me incluyo ahí con ustedes. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Esa resistencia. Porque el caminar puede ser largo. Dios quiere que sea largo. No sé cuántas cosas nos permita ver, pero si tenemos ese gozo constante en nuestras vidas, venceremos, hermanos. Muchos han quedado postrados en el camino porque han perdido el gozo, mejor dicho, porque nunca lo han tenido, porque no lo puedes perder, porque las raíces de tu gozo se afianzan en la roca que es Cristo. Esta resistencia por la tribulación, por medio de la alegría y la esperanza, es lo que sostiene los sacrificios que demanda el amor. ¿El amor demanda sacrificios? Sí. Hermano, es un amor sacrificado, mi hermano. El mejor ejemplo de eso lo tenemos tú y yo en Hebreos 12:2, cuando dice, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Por el gozo puesto de él murió por nosotros. Eso debemos entenderlo, hermano, porque necesitamos ese gozo para poder amar. Amén. Gracias. No se lo ocupo porque se me baja el volumen. El gozo, Jesús, por el gozo puesto de él murió por nosotros, para que tú y yo amemos como Él quiere que amemos, hermano. Sacrificándonos por hacer el bien como lo hizo Jesús. Así que vamos, hermanos, alegrémonos en la esperanza, y por medio de esa alegría que es sostenida por la esperanza, resistamos pacientemente nuestras tribulaciones en el camino del amor.
Porque nuestro camino es un camino ¿de qué? De amor, hermanos, también. Con tribulaciones, pero lleno de amor. ¿Sí? Y bueno, entonces vamos a entrar aquí a la parte medular de esta noche. ¿Cómo encaja la oración en todo esto, hermano? La oración encaja de esta manera porque es el medio, hermanos. Es el medio designado por Dios junto con la palabra para despertar y sostener la esperanza, hermanos. Te repito, es el medio designado por Dios para que junto con la palabra se despierte y se sostenga la esperanza. Y desde que la esperanza es el factor clave a la alegría durante la tribulación que tú y yo estaremos enfrentando, y el gozo es el factor clave para la resistencia, y la resistencia es el factor clave al amor, la oración como el factor clave a la esperanza está en la base de todo en la vida cristiana. Bendito sea el Señor, amado hermano, que nos permite tener una ilustración bíblica de cómo la oración puede despertar y sostener nuestra esperanza. Y esta bendición, esta promesa hermosa, esta palabra inspirada por Dios, tú la tienes, hermano, la tenemos en la oración de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 19, hermanos, donde la preciosa oración de Pablo dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Versículo 15 y 16. Debemos dar gracias a Dios con todo nuestro corazón por esto, hermano. Porque aquí tenemos tú y yo una manera inspirada de Dios para orar por nosotros mismos y por todos los demás creyentes. Veámoslo en su contexto primero. Primero damos gracias y luego pedimos por las necesidades, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pide Pablo, hermanos, en esta oración tan hermosa? ¿Qué pide Pablo? Y tú tienes la respuesta, yo tengo la respuesta en el versículo 27. Veamos qué dice el versículo 17, perdón. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Amados hermanos, la necesidad más profunda de cada persona es conocer a Dios. No podemos amar a un Dios que no conocemos, hermano. Créelo. Si no lo conocemos, si no anhelamos conocerlo, no vamos a amarlo como Él lo merece. Gracias, Señor. Y junto con ese amor viene el servicio al Señor y vienen todos los demás que venga atrás, pero todo parte del amor en base al conocimiento de Dios, hermano. El pueblo de Dios tiene que tener el anhelo ferviente en su corazón de conocer a Dios más y más y más cada día. Así que la primera petición de Dios, de Pablo, es que Dios os dé espíritu de sabiduría y revelación en un conocimiento, en un mejor conocimiento de Él. O sea, no solamente saber de Él, sino conocerlo como nuestro Creador, como nuestro Redentor, como nuestro Juez, como nuestro amigo. Yo quisiera que nos preguntáramos en esta noche, ¿conocemos a Dios? En el tiempo que llevamos cada quien indiscutiblemente de las diferentes edades en el cristianismo, ¿le conocemos verdaderamente? ¿Maduramos en nuestro conocimiento de Dios? ¿Profundizamos más en nuestro conocimiento de Dios? ¿O nos sigue ganando el tiempo, hermanos? El tiempo nos va a ganar, hermanos, si no damos prioridades a nuestra vida. Vamos a tener que trabajar toda la vida así, mi hermano, porque tenemos que comer, porque así fueron los designios del Señor a raíz de la caída del hombre, de nuestro primer padre, de nuestro padre terrenal. Pero tenemos que dar prioridades a esa vida que ahora tenemos, a esa nueva vida, ¿sí? Esto solo ocurre, ¿y cómo vamos a lograr esto que te pregunto yo? Esto va a ocurrir en nuestras vidas como Pablo lo muestra, por orar. Y debemos observar y veremos que no es una oración única, es una oración continua, porque dice Pablo: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo mención de vosotros
mis oraciones, que vosotros conozcáis a Dios. Seamos constantes en esta oración. Oremos esto para nosotros mismos continuamente, amado hermano. Oremos esto para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan gozar de esa bendición. Oremos esto para la iglesia, para los líderes de la iglesia. Y nuevamente, de manera más específica, Pablo ora que tú y yo tengamos, fíjate bien, un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que conozcamos a Dios. Tú y yo no podemos conocer a Dios, hermano, sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque lo que el Espíritu Santo hace es despertar y transformar nuestros espíritus para que tú y yo podamos ver y podamos saborear la sabiduría y la revelación que Dios dio a sus apóstoles y profetas. De manera práctica puedo decírtelo de esta manera: cuando tú lees la Biblia, cuando tú escuchas un sermón o varios sermones basados en la Biblia, escuchas la sabiduría y la revelación de Dios en esa palabra, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Lo estás viendo? ¿Tiene un efecto en ti? ¿Te conmueve? ¿Te hace más hambriento de Dios aquello que has escuchado? De manera que puedas decir, como dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Porque si esto no acontece a tu vida, amado hermano, si esto no acontece a mi vida, el primer remedio a ese problema es la oración. Recurramos a la oración. Tiene que venir esa hambre. Yo quiero más de ti, Señor. Tienes que saborear lo que escuchas. Tiene que hablar del Espíritu Santo. Y si eso no pasa, mi hermano, no te espantes en este momento, pero sí, búscalo en tu intimidad. Busca su auxilio, busca su ayuda. Que Él venga, que Él te prepare ese corazón, te abra esa mente para este propósito. Cuando tú escuches la palabra, Él te va a dar oídos, Él te va a quitar la venda, Él te va a dar eso que tú necesitas, hermano. ¿Por qué? Porque es lo que hace Él, hermanos. Pero ¿qué pasa? Si amados hermanos, clamemos, Señor, danos un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti, porque tu palabra así lo dice. No nos dejes a nosotros mismos. Probablemente yo soy muy mundano todavía, Señor. Posiblemente mis emociones y pensamientos son poco espirituales. Ten piedad de mí, Señor. Toma esos versículos de Pablo y créemelo, que si lo haces con todo tu corazón, Él te va a escuchar. Sí, amén. Gracias, Señor. Y por tu espíritu despierte en nosotros ese espíritu de sabiduría y de revelación, para que cuando oigamos tu palabra tengamos los oídos para oír y los ojos para ver tus maravillas. ¿Tú crees que Él no quiere que eso lo tengamos? Es lo que anhela, hermano. En el versículo 18, Pablo ora en diferentes palabras lo que acaba de orar de manera general en lo que te leí, entendiendo que toda la sabiduría y toda la revelación de Dios es Dios mismo. Por eso la petición aquí en el versículo 17 es que tú y yo lo conozcamos. Así por eso Pablo ora en el versículo 18, amado hermano, y le dice a los efesios que pide a Dios, fíjate bien, que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan. Pero tú y yo tenemos que entender, yo sé que muchos lo entendemos, que los ojos de nuestro entendimiento, que los ojos de nuestro corazón son los que necesitan ser iluminados, porque no es por la vista física de estos ojos con los que tú y yo vamos a poder comprender la sabiduría y la revelación preciosa de Dios, no, mi hermano. Esos son los ojos del corazón, son los ojos del entendimiento, de ese ser espiritual, de ese ser interior íntimo tuyo, que necesitan ser abiertos para poder saborear las bellezas y las riquezas que Cristo tiene para nosotros, hermano. ¿Te das cuenta? ¿Te has dado cuenta por qué muchas veces los domingos menciono que si oramos para pedir al Señor que prepare nuestros corazones? Porque necesitamos hacerlo, hermano, para captar y venir con esa hambre en el corazón.
Y lo más hermoso de todo esto, amado hermano, fíjate bien, todo esto que te menciono, que debe acontecernos, que debe sucedernos como hijos de Dios, tener un corazón que pueda ver la realidad espiritual que están en las preciosas escrituras, tener un corazón que te permite entender eso, todo eso es un tremendo regalo de Dios. Sí, amén. Amén. Por eso Pablo ora porque las cosas que tú y yo más necesitamos, o sea, las cosas espirituales, tú y yo no vamos a poder lograrlas nosotros mismos. Por ello la oración es crucial, es importantísima en la vida cristiana. Es algo completamente contrario a lo que hacemos o logramos en nuestra vida física. Que si somos honestos, lo que tú y yo logremos en la vida física también es por bendición de Él, por bondad de Él, porque Él quiere, hermanos, ¿sí? Por eso, amados hermanos, oremos sin cesar por todo aquello que tú y yo no podremos lograr, hermanos. Y es comprender su palabra hermosamente, para bendición de nuestras vidas, para gozo, para ese gozo que tanto, en medio de todo lo que está pasando, y no sé qué vendrá, hermano. ¿Qué es lo que necesita el pueblo de Dios? El gozo en su vida. Que venga lo que quiera, hermanos, pero nos gozamos en la esperanza que tenemos. Ese gozo no debe apagarse con nada. Ese gozo, la situación del mundo puede cambiar con un clic y ya. Pero tú y yo estamos en las manos del Todopoderoso, gloria a Dios, ¿no? Porque nos ama, hermanos. Gloria a Dios. Y ya para cerrar, hermanos, veamos cuáles son esas cosas que Pablo conecta. Hay tres cosas que Pablo pide que nosotros pudiéramos ver en la Escritura, con los ojos iluminados del corazón, que tú encuentras en el versículo 18, parte B, parte C y versículo 19. Dice el versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Dice el versículo 18c, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, es decir, la herencia que es Dios y que se da a los santos. Él es nuestra herencia, así como nosotros somos también para Él. El versículo 19 dice, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. El poder, hermanos, esta parte es muy importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el poder que Pablo menciona aquí es parte de la promesa de la esperanza. ¿A qué me refiero? Sin este poder, tú y yo no podemos sobrevivir para llegar a la herencia, hermanos. Es gracias a Dios. Él vino para morir por nuestros pecados, Él vino para darnos vida, esa vida está en Él y recibimos de Él gracia sobre gracia, y esa gracia es el poder bendito que nos mantiene caminando y nos mantendrá caminando hasta que tú y yo lleguemos a nuestro destino, a esa morada que tiene nuestro nombre, hermano. Pero necesitamos de Él, porque sabemos, amados hermanos, que Dios guarda la herencia en el cielo para nosotros. Y Dios nos guarda para la herencia. Si no fuese así, hermanos, tú y yo caeríamos y perderíamos la esperanza en medio de las tribulaciones que hemos vivido, que han sido muchas o pocas, no sé. Pero hemos vivido algunas y no sé cuántas más viviremos. Pero si no fuese así, que fuésemos guardados, tú y yo perderíamos todo, hermano. Fíjate lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3 al 5. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una viva esperanza y hará que recibáis la herencia que Dios os tiene guardada en el cielo, la cual no se puede destruir, ni manchar, ni marchitar. Por la fe que tenéis en Dios, Él os protege con su poder para que alcancéis la salvación que tiene preparada y para dar a conocer en los tiempos últimos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estamos siendo guardados
guardados para esa salvación que Él tiene allá. Te invito a que te pongas en pie, hermano. Démosle gracias a Dios en esta noche por esta palabra, hermano. Porque ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Pues yo creo que el mandamiento uno es amarnos, como dijo el Señor. Amarlo al Señor y amarnos entre nosotros, ¿sí? Otra encomienda fuerte que tenemos es hacer brillar nuestra luz delante de todos, para que todos puedan ver las buenas obras y alaben al Padre que está en los cielos, como dice Mateo. ¿Y cómo tú y yo vamos a lograr eso? Por la resistencia paciente en la tribulación, por la resistencia paciente en aquellos problemas que puedan venir a tu vida, que puedan aparecer de manera repentina. Tú vas a ser paciente, vas a ser resistente, pero podríamos decir algunos: ¿y cómo tendré fortaleza para aguantar cuando las cosas se ponen color de hormiga, cuando las cosas se ponen difíciles y estamos incluso tentados a retirarnos, a aventar la toalla del cristianismo porque ya no puedo, y atender ese sufrimiento que me acongoja y que me aflige por la alegría del Señor? Amado hermano, dice Nehemías 8:10: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Y cómo sostendremos el gozo en medio de las tribulaciones? Simple y sencillamente nos alegramos en la esperanza. Gocémonos en la esperanza que Dios tiene para nosotros. Sí, amados hermanos, es necesario no olvidar que como pecadores que somos atacados diariamente por sensaciones sensuales, por deseos codiciosos, por cosas que no tenemos a veces, por ansias vanidosas de tener un visto bueno de alguien más, presionados tremendamente por el mundo, con nuestra hambre espiritual muy disminuida, casi muerta, hermanos. ¿Cómo despertaremos tú y yo y sostendremos sentimientos alegres y efectivos de la esperanza? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué haremos para guardar a Cristo como nuestro precioso tesoro, hermanos? ¿Qué haremos para lograr que nuestros corazones vean y saboreen nuestra herencia que tenemos? Una herencia divina como más preciosa que todos los placeres del mundo, hermano, del pecado. Respuesta, amado hermano: vamos a orar, vamos a cambiar, vamos a renovar ese hábito que posiblemente yo creo que la iglesia en general, estoy hablando, está perdiendo, hermano. Tenemos que buscarle al Señor en oración, tenemos que clamarle como Él quiere que lo hagamos, porque Él quiere un pueblo lleno de gozo, un pueblo que venza, un pueblo que tenga la esperanza de su venida, un pueblo que crea sus promesas, pero que quiera tener intimidad con Él, hermanos. Busquémoslo de corazón. Yo te invito a que lo que resta de este año, esta palabra quede en tu corazón y tú puedas dar un inicio fuerte y crear ese hábito en lo que resta de este año, para empezar un 2024 con el pie derecho, como decimos, buscando al Señor como Él lo merece, hermano. Él es digno de que vengamos a Él en base a la relación que ahora tenemos con Él, que tú y yo no teníamos, hermano, porque tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él no es Dios de muertos. Él nos trajo a vida y vida en abundancia. Hay mucho que agradecer, hermano. Dámosle gloria, honra y alabanza en esta noche. Dale gracias ahí en tu lugar por sus bendiciones, por lo que tú has recibido, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en esta noche por esta tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que nos fortalezcas, que nos permitas fomentar ese hábito hermoso de la oración, porque tú nos has ordenado que oremos sin cesar. Tú nos has ordenado una vida de gozo en ti, Padre, siendo tú la esperanza de nosotros, Señor. Permítanos buscarte en oración para clamar como tú anhelas escuchar de nosotros ese clamor, Padre. Posiblemente muchos de nosotros ya no lloramos como llorábamos al principio, Señor. Regrésanos a ese nuestro primer amor, Señor. Permítenos sentir tu presencia, Padre. Límpianos con tu palabra en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén, bendito Padre. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y que alabemos al Señor aquí con el hermano Saúl. Amén. Gracias, Padre Santo.